Buenas noches, doctor Jorge Verdugo Lazo. A continuación, vamos a explicar mi grupo, análisis doctrinario jurisprudencial de las medidas de protección y medidas cautelares. En mi grupo es integrado por Dulfari Sanipatín, Diego Silva y quien le habla, Viviana Campaña. A continuación voy a explicar las medidas de protección. Las medidas de protección quiere decir es proteger a la víctima de situaciones de violencia, puede ser violencia psicológica, violencia intrafamiliar y violencia de género. En esta violencia de género puede ser a personas con discapacidad, personas homosexuales, personas de diferente religión, etcétera. A continuación, también voy a explicar concepto y marco normativo. Según el artículo 579 del Código Orgánico Integral Penal, la orden de alejamiento. ¿Qué quiere decir la orden de alejamiento? Cuando, por ejemplo, una persona denuncia a otra, no se puede acercar a la víctima. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a explicar la prohibición de comunicación. La prohibición de comunicación es una medida que restringe o impide que una persona se comunique con otra. Puede ser impuesta por el juez, el tribunal como pena o como medida cautelar. A continuación, Diego. Gracias. Mi turno es explicar sobre la custodia policial. Sí, en esta medida, sobre la medida de protección como tal, consiste en la custodia como tal de un miembro de la fuerza pública a favor de la persona que ha sufrido la vulneración de sus derechos y que requiere de la custodia de la misma para poder mantenerse con tranquilidad sin ningún temor y poder vivir su día a diario. Mi compañera va a explicar la modificación de residencia. Modificación de residencia quiere decir que no se puede el procesado acercarse donde vive la víctima, ¿sí? A continuación, mi compañera. Ok, análisis doctrinario. Las medidas de protección son importantes principalmente para asegurar los derechos de las víctimas. No deben verse como un castigo como tal, sino como básicamente acciones jurídicas necesarias que son preventivas para reducir los graves daños que puede tener una persona. Vamos a ver sobre el análisis jurisdiccional con mi compañera todo el ámbito jurídico y a la vez vamos a seguir explicando cada uno de los marcos y de los ámbitos jurídicos. Ok, el análisis jurídico nos dice que en el ámbito jurídico las Cortes han subrayado la relevancia de asegurar el derecho a las víctimas para así recibir una protección efectiva. Es aquí donde entran las medidas cautelares. Como marco normativo, tenemos en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 522 que nos dice lo siguiente. Tenemos la prisión preventiva que va a explicar mi compañera Vivi. ¿Qué quiere decir la prisión preventiva? Es cuando una persona comete el delito y está detenido por un cierto tiempo, puede ser 72 horas o máximo 90 horas. A continuación, mi compañera. Bueno, vamos a hablar sobre la prohibición de salida del país. La prohibición de salida perdón, la prohibición de salida del país en el marco normativo es una medida cautelar bastante eficaz debido a que previene de que la persona que se presume ha cometido un delito y estamos en el proceso previo no puede salir del país ni por vía aérea, ni por vía marítima, ni por vía terrestre hasta que el juez ordene todo lo contrario. Continuamos con la presentación periódica, sí, de igual manera se basa principalmente en que la persona por orden del juez tiene que presentarse periódicamente al juzgado para reconocer nuevamente su firma y que está cumpliendo la orden del juez. Esta, estas dos medidas, la prohibición de salida del país con la presentación periódica, son muy congruentes porque de esta manera el juez también mira cómo la víctima, perdón, cómo el agresor en este caso,
cumple con con lo dictaminado y no se fuga, ¿no? Si no tiene la presentación periódica como tal. Mi compañera les va a explicar sobre la medida que es el arresto domiciliario. Bueno, ¿qué nos dice el arresto domiciliario? Es la medida de protección donde priva de libertad a la persona y se cumple la pena desde su domicilio o en un lugar determinado. Puede ser una sanción o puede ser visto como una medida cautelar. Ahora bien, tenemos los cautelares económicos. Las medidas cautelares económicas son decisiones judiciales que se imponen sobre los bienes o el patrimonio de las personas para garantizar que pueda pagar las responsabilidades económicas que están dentro del proceso. A continuación, Diego. Ok, vamos a continuar con la exploración doctrinaria. Desde un punto de vista doctrinal, las medidas cautelares son consideradas como una herramienta, como ya le decimos, como una herramienta clave con el fin de proteger el derecho a un proceso justo y asegurar que el procedimiento penal funcione de manera efectiva. ¿Sí? Vamos a ver ahora el análisis jurisdiccional con mi compañera Vivi. Según el análisis jurisdiccional, esto quiere decir cuando no está de acuerdo con lo estipulado por el juez, se hace una revocatoria a la Corte Suprema de Justicia, decidiendo que el juez revalea lo que le está acusando a la persona. Sí, y de esta manera tiene un riesgo real de fuga o también un proceso judicial antes mencionado. Le voy a poner, doctor, un ejemplo de la Corte de Justicia. Le pongo de un sobrino de mi esposo fallecido que tuvo violencia, le acusaron de violación según el artículo 171 del COIP. Entonces, de esta manera, yo pedí pedí una medida cautelar para el joven porque nunca existió una declaración de él. Era un menor de edad en ese tiempo que pasó esta situación. Entonces yo pedí una medida cautelar que tenía que salir firmando 30 días periódicamente, como anteriormente el compañero explicó sobre esto. Entonces, periódicamente él iba a firmar, por lo cual me he ido a la Corte Suprema de Justicia para pedir el ejemplo que tengo en mis manos de la medida cautelar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.